ya estamos en comunicación con Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Mónica Reviglio, Sergio Antoniazzi la saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, en principio, evidentemente queríamos ver y queríamos hablar cuál es la percepción que se tiene desde el Ministerio, ¿no? Por esta suba de casos, porque realmente ha sido muchísimo y en todo el país. Bueno, la verdad es que siempre cuando hay un número muy alto de casos es de preocupación, porque un número alto de casos significa, aunque sean menos proporcionalmente el número de casos graves o muertes, siempre es un número que preocupa, pero también es algo que se esperaba que pudiera pasar, porque las variantes aparecen sin pedir permiso y de repente aparece el 26 de noviembre una variante muy contagiosa, que nos ha conducido a la situación que hoy estamos, con un número muy alto de casos, pero con una proporción de casos graves y de muertes que, si bien es preocupante porque son seres humanos que la están pasando mal, es mucho menor a lo que nos pasó en las olas anteriores. Sonia, hoy se está hablando de un amesetamiento para las próximas semanas y de una transición entre la pandemia y lo endémico de este coronavirus a partir de Omicron y de lo que podría ser, en medida que la gente se siga vacunando, la mayor cantidad de gente posible, una baja de casos para febrero. ¿Ustedes manejan algún tipo de números, de información respecto de esto? Sí, nosotros lo que estamos viendo es, como lo estamos viendo todos, una caída en la tasa de crecimiento. Si bien todavía tenemos un número alto de casos y que siguen creciendo, la tasa de crecimiento de esos casos ha dejado de ser creciente para empezar a decrecer. Eso nos da alguna señal de que podríamos estar alcanzando los niveles más elevados, pero por supuesto no tenemos certezas, como no la hemos tenido tampoco en las olas anteriores, pero esperamos que eso empiece a descender en las próximas semanas. En términos de si estamos ya cerca de pensar en una endemia, la verdad es que todavía es muy prematuro para decirlo. Las endemias requieren del cumplimiento de una serie de condiciones que estamos muy lejos de poder cumplir o de visualizar en la situación en la que estamos, no solo en la Argentina, ¿no?, sino a nivel mundial. Una endemia es algo que se puede prever, que hay un número de casos estimado todos los años, que se sabe cuándo puede ser la época en que ocurre. Nosotros hoy no tenemos esas certezas. Ustedes vieron que en algún momento se pensaba que el invierno o el verano generaban condiciones distintas para el crecimiento del número de casos, y hoy estamos en los dos hemisferios, norte y sur, con un crecimiento elevadísimo en el número de casos que no se hubiera esperado en otra condición. Así que todavía es prematuro hablar de transición hacia una endemia. Una de las cuestiones que también, digamos, acá en Córdoba se habló muchísimo, lo dijeron los directores y directoras de hospitales, es que la mayoría de quienes están en las camas críticas no tienen el esquema de vacunación completo o directamente no se vacunaron. ¿Eso también se está viendo en toda la República Argentina? Sí, nosotros estamos viendo en las terapias intensivas de todo el país, con el diálogo que mantenemos con ministros y ministras de salud, que en todos lados se repite el mismo patrón. La mayor parte de las personas que terminan con asistencia respiratoria mecánica y en la UTI son personas o bien que no han recibido vacunación o que no han completado sus esquemas o que han pasado más de 5 meses en haber completado el esquema inicial, y eso es claramente el resultado de esta situación, ¿no? Por eso es tan importante seguir insistiendo y trabajando mucho para que quienes no se han vacunado o no han completado sus esquemas lo hagan. En función de esto, ya en algunos países como en Canadá, en Quebec, se está hablando de prima de riesgo, de una especie de búsqueda de convencimiento para que la gente se vacune. Hay países que ya directamente están obligando a que la gente se vacune, como Australia. Argentina perdió el estatus de país con liberación de restricciones, o sea, sin restricciones para ingresar a Europa por el crecimiento de casos. ¿Se estudia de alguna manera en el Ministerio buscar la forma de convencer a la ciudadanía para que los que no lo hicieron todavía se vacunen finalmente? Sí, la verdad es que se está trabajando desde el inicio del plan de vacunación en motivar a las personas a que se vacunen.
Nosotros hoy, con independencia de lo que vemos en el resto del mundo, Argentina tiene más del 95% de la población mayor vacunada, con al menos una dosis. Eso nos dice que 95% de la población no está en contra de las vacunas, sino que ha recibido una dosis y por alguna otra razón no ha completado su esquema o se ha relajado para poder hacerlo, pero no notamos una resistencia a la aceptación de las vacunas, como sí pasa en otros países del mundo. Nosotros hoy estamos incentivando y hay medidas que se han tomado para incentivar a la población a vacunarse, por ejemplo, el pase sanitario. Las personas que no tienen pase sanitario no pueden asistir a distintos eventos o distintas actividades según lo haya determinado cada jurisdicción a partir de las recomendaciones nacionales, y eso ha generado sin duda un impulso a la vacunación. Nosotros estamos ahora vacunando en un promedio de 400.000 personas por día, que es similar a los mejores momentos del inicio de la vacunación, y eso también habla de que las personas están tomando conciencia, no solamente por el pase sanitario, sino por la preocupación al ver un crecimiento tan alto en el número de casos, ¿no? La verdad que las personas en general, después de estar muchos meses con poquitos casos, sintieron una sensación de seguridad, les pareció probablemente que no era necesario vacunarse, pero al ver el crecimiento tan importante de estas últimas semanas, eso también ha sido un factor que ha impulsado a acercarse a vacunar a los que no lo habían hecho todavía. Una de las cuestiones que se está viendo ahora, porque ya estamos promediando enero y se vienen las clases, ¿no? Entonces hay una preocupación por la vacunación tanto de docentes como de niños y niñas entre 3 y 12 años. ¿Se está pensando en algún tipo de política antes que comiencen las clases? Sí, se está trabajando, estamos trabajando muy fuerte con todos los ministros y ministras de todo el país, con el Ministerio de Educación, para trabajar en distintas estrategias para impulsar la vacunación en este grupo, que es el grupo que tenemos con un porcentaje de vacunación inferior al resto de la población, que ciertamente es muy importante porque todos queremos que las clases vuelvan, todos queremos las aulas llenas, todos queremos volver a la normalidad en la escuela, y eso lo vamos a poder hacer si logramos que los más pequeños también estén vacunados. Una última pregunta, Sonia. Los autotest que hace algunas semanas se anunciaron para este mes de enero, ¿en qué etapa del trámite estamos? Bueno, nosotros tenemos la aprobación ya de 5 versiones de test de autoevaluación. Estamos esperando en estos días que empiecen a llegar las importaciones. Las compañías, una vez que obtuvieron los registros, tienen que iniciar el trámite de importación porque ninguno de esos test se fabrica en la Argentina, y nosotros, por la información que tenemos, esta semana y la próxima esperamos estuvieran llegando ya los primeros test de autoevaluación para empezar a ser distribuidos en las farmacias. Muy bien, muchísimas gracias, Sonia, por habernos atendido. Gracias a ustedes, buenas tardes. Sonia Tarragona, la jefa de Gabinete de Salud del Ministerio de Salud de la Nación.